Eh, Empecemos aquí con el tema de ventilación. Bueno, chicos, entonces es bastante claro todo lo que vimos hasta el momento. Miren que los ventiladores yo simplemente voy y los busco en un catálogo con dos informaciones muy básicas, ¿cierto? Que es presión y caudal. Esos son los dos parámetros básicos con los que yo me voy a ir a buscar ventiladores en un catálogo, pero digamos que toda aplicación industrial va a requerir saber cuánto es esa presión y cuánto es ese caudal. Entonces, naturalmente hay que hacer un estudio o, no sé, o abordar, digamos, el problema de diferentes maneras. Y estos procedimientos, como les digo, hacen parte pues, de los estándares de la SRAE, de Industrial Ventilation, de los manuales de ventilación, todos de alguna manera es un compendio de recomendaciones que nos llevan a definir un sistema y ese sistema me dice, vea, este sistema tiene X cantidad de pulgadas de agua, de presión que mi ventilador tiene que vencer. Y mi requerimiento de caudal ni siquiera tiene que ver con el sistema, sino con la aplicación. Entonces, esos son los dos conceptos que quiero que se lleven. El caudal es para la aplicación, el caudal es el que me define a mí si voy a sacar un contaminante o demás, aunque es al contrario, el contaminante es el que me define cuánto caudal tengo que imprimirle al sistema y por ende el sistema de ductos es la restricción a ese flujo y se va a representar en una caída de presión. Entonces, eso es lo que de alguna manera es la relación de estas dos cosas. Entonces, cualquiera que sea, voy a poner mi puntero aquí, puntero láser, cualquiera que sea la configuración, desde un sencillo y simple ventilador de techo que gira por acción del viento y extrae aire caliente, como construcción tiene una caída de presión, ¿cierto? Así el ductico sea chiquitico y esto se mueva muy despacio, hay una caída de presión que el diseñador del ventilador tuvo que tener en cuenta para saber cuánto es el viento mínimo que necesita para mover esto. Y eso influye en saber cuánto es el caudal que saca y por ende cuántos tengo que usar en un techo. Lo mismo si estamos hablando de ductos o sistemas de ductos como los que vemos acá, las rejillas, los accesorios, todo eso son restricciones. Yo creo que aquí nos quedemos como con esas ideas básicas de qué son esos sistemas, cómo se calculan y demás. ¿Listo? Entonces, este sistema que muestro acá, chicos, es un sistema de ventilación bastante grande, ¿cierto? Estos enfriadores de agua o pueden ser UMAS, unidades manejadoras de aire, generan un aire acondicionado o pueden simplemente ser ventiladores que impulsan a un ducto. Mire que todo lo que está acá se comunica con este ducto y va a una aplicación particular, a un canal de ductos principal. El aire entra y va hacia el sistema, ¿cierto? Entonces yo entro aire, lo impulso con el ventilador a través del ducto y lo voy a llevar a un punto de salida. A esta configuración es lo que conocemos habitualmente como un sistema de ventilación, ¿cierto? Donde todos esos vectores atraviesan el ventilador empujando desde la atmósfera hacia adentro. Y estos sistemas son pues bastante conocidos. Mientras que un sistema de extracción es todo lo contrario. Yo hago que del sistema de donde se genera un contaminante, que es la aplicación principal y primordial de los sistemas de extracción, yo hago que tenga una captación, una entrada, lo conduzca por un ducto, atraviese el ventilador y termine en la salida, ¿sí? Eh, Muchas veces me preguntan, Daniel, pero en un sistema de extracción yo puedo poner el ventilador en la entrada, o sea, yo puedo poner el ventilador aquí. La respuesta es sí, la cosa es que es muy poco práctico por los mismos fenómenos turbulentos que el ventilador genera. Entonces, si un ventilador en esta región tiene fenómenos turbulentos de captación y descarga que ya conocimos en los ventiladores, los remolinos estos que les mostré, ruido y un montón de cosas, no tiene mucho sentido ponerlo en la captación, porque no va a hacer que el sistema sea más efectivo o menos efectivo, eso no tiene ningún tipo de efecto ahí, sino que casi siempre la extracción está en situaciones donde hay personas, pues siempre piensen en las personas y esto va a generar muchísimo ruido. Entonces, por eso los sistemas de ventilación, los ventiladores están retirados en sectores donde no hagan mucho ruido o estén por fuera de esa interacción. Además,
recuerden que en extracción, a diferencia de ventilación, ustedes dicen ventilación, yo estoy tomando, o está más que todo orientado a garantizar la calidad del aire de un recinto. Es una calidad del aire, yo simplemente la hago ingresando aire fresco y haciendo que ese aire fresco se mezcle con un contaminante que puede ser la simple respiración de las personas, como puede ser un contaminante o un solvente o algo, ¿cierto? Lo vimos en ventilación general, la clase pasada. Pero en extracción yo estoy sacando materiales contaminados del recinto de manera localizada, donde los volúmenes de producción del contaminante son muchísimo más altos que en una ventilación general, por ejemplo. Entonces, recuerden que todos estos materiales que salen de aquí, que pueden ser corrosivos, particulados, abrasivos, pueden tener diferentes connotaciones. Si el ventilador está en la captación, me pueden dañar el ventilador mucho más rápido. Si es un vapor de agua, puede condensar ahí, en vez de que condense en el ducto, por ejemplo, y salga aire limpio y seco en el ventilador. Puede pasar. Entonces, miren que todas esas connotaciones de lo que pasa en la realidad hacen que el ventilador en la extracción esté casi siempre, en la mayoría de los casos, retirado, ¿cierto? Y lo mismo en ventilación. Los ventiladores grandes, gigantes, de alto manejo de caudal, están fuera de la habitación de hotel, por ejemplo, por obvias razones, pues vas a querer descanso y no tener ruido, entonces eso debe estar retirado del sitio. Entonces yo creo que se queden con esas dos grandes diferencias: ventilación entra, extracción extrae, y esta extracción está enfocada a este tipo de cosas, muchachos. Casi siempre todo, soldaduras, fundiciones. Mire la cantidad de humo que se produce acá y toda queda en la campanita, se va para el sistema de extracción y la persona y el ambiente está limpio. No hay una tasa de liberación hacia los extremos que haga que sea un ambiente inseguro. Lo mismo en zonas como las que muestro acá. Miren que puede ser localizada parcial, ¿cierto? A un foco de contaminación puntual con una corriente ascendente. Todos estos humos de fundición son ascendentes y yo pongo la campana arriba, no tiene sentido ponerla a un lado. Y esta campana, digamos, puede estar encima de un tanque en donde se haga un baño ácido y se desprendan vapores ácidos, por ejemplo. Entonces, esta campana, mire que abarca mucho más espacio, y ahorita vamos a ver que quizás puede ser no la más indicada si hay personas aquí, pero solo por ver cómo está esta campana, que voy a tratar de hacer zoom aquí, mire que está una persona, pareciera ser, no sé, algo de telas o de papel. Casi siempre, como está aquí, pueden ser vapores de agua no tóxicos. La persona no tiene protección respiratoria. La campana está relativamente alta a la zona de trabajo y la extracción del ventilador está por aquí, entonces no son caudales muy altos, pues, pero eso ya los números no lo van a identificar. Pero miren la relación de esto, de todo lo que se puede identificar aquí. Solo porque la persona no tiene una protección respiratoria, pues yo asumiría de que no es una labor de alto riesgo, mientras que aquí quizás sí lo sea, pero por la manera en cómo está la campana, mire que la persona no va a requerir protección más allá de la ocular, la vestimenta, ¿cierto? Aquí no, él no va a percibir olor de estos humos, porque es bastante efectivo, las efectividades de estas campanas son muy altas. Miren el ventiladorcito acá, es un vano axial, o puede ser un axial, no alcanzo a ver por dónde está la transmisión, un ducto y unas tomas a la campana, solo como por poner un ejemplo. Mientras que este tipo de extractores, que son comerciales, que los venden todas las marcas de soldaduras, están diseñados exclusivamente para mesas de trabajo de soldadura y retirar humos de producción localizada. Y aquí en esta misma unidad es donde están los filtros, están filtros de carbono activado para que el olor no se salga, si son partículas, entonces hay bolsas y hay sacos donde se almacenan esas partículas, tienen tramos flexibles para usted ponerlo en el lugar donde necesite, y esto es más o menos como el contexto de lo que les quería mostrar aquí, de manera muy general. Entonces, cuando hablamos de ductos, nosotros tenemos que hablar del más usado de todos, que son ductos hechos en acero galvanizado, que son esos ductos metálicos brillantes que ustedes ven en más del 80% de aplicaciones de ventilación
Y estos ductos tienen muchas ventajas, ¿cierto? Hablamos de una alta eficiencia, es porque esto está fabricado en lámina lisa, la parte interior no tiene rugosidades, digamos, importantes que impidan que el flujo circule libremente. Todas estas uniones son externas, así que por dentro lo que se forma es un canal liso y eso ayuda mucho a que se garantice esa alta eficiencia. Por norma, prácticamente todos los fabricantes han hecho que esto se vuelva modular y ustedes pueden encontrar en el mercado muchos accesorios, en los catálogos se encuentran muchas formas posibles de ductos y a esta, digamos, a esta ciencia, pues en Colombia lamentablemente pues no es tan tecnificado. Aquí los mismos que saben doblar lámina terminan haciendo ductos. Sin decir que los hagan mal, no, los hacen muy bien de hecho y muchos son juiciosos y los siguen bajo norma, pero son constructores bajo plano. Entonces les digo, va a hacer un ducto, dígame cómo lo quiere. Entonces muchas veces abordar a un constructor de ductos en Colombia, digamos un chapistero, pues un barrio triste, venga, necesito un ducto bajo norma tal, de tal longitud, referencia tal, no va a saber precisamente cuál es, pero les voy a mostrar cuáles son pues como las normas que internacionalmente se traen. Voy a tratar de traer dos catálogos la próxima clase, no los tengo aquí a la mano, pero sé que los tengo por ahí en mis archivos. Puede que tome más tiempo encontrarlos. Pero miren todos los tramos que hay, ¿cierto? Yo tengo en una configuración de esta, tengo un tramo recto, un tramo curvo, aquí una curva a 45, tengo registros, tengo rejillas, tengo uniones, bueno, tengo muchas cosas que puedo sacar de ahí. Entonces, son complejos de ensamblar porque van a requerir pues una mano de obra muy grande, pero esa misma relación entre lo costoso que puede ser dependiendo de la aplicación por la cantidad de accesorios que lleve, es bastante práctico en el hecho de que no pierde valor en el tiempo. Si usted esta misma instalación la tiene instalada en una bodega en La Estrella, que por algún motivo ya no la va a seguir usando y trasladó esa empresa a Bogotá, el sistema de ductos va a ser el mismo, ¿cierto? Su configuración desde la plantilla de cómo están distribuidas en la planta van a ser los mismos. Y es muy modular porque si usted, digamos, en este tramo quiere poner una unión para pegarle otra extracción, usted simplemente remueve ese tramo y ahí pone el armatodo, pues, como lo que quiere hacer. Entonces, como les digo, puede ser muy costoso, pueden ser muy baratos en comparación a otras soluciones. Son los ductos que se usan principalmente en ventilación y extracción. Esto no son los tipos de ductos recomendados para aire acondicionado, precisamente porque pueden ver, es una lámina expuesta, ¿cierto? Y yo cojo y me gasto mucho dinero y pongo máquinas de producción de frío a trabajar en el techo, muy eficientes, que producen mucho frío, y usted los conduce a través de ductos de este tipo, al otro lado llegó caliente, se perdió, hubo transferencia de calor. Entonces, miren, son como 4 aspectos principales que quiero rescatar de estos tipos de ductos. Quedo con la tarea de traerles un catálogo para que vean cómo es la norma detrás de la construcción de este tipo de cosas. Pero créanme que en Colombia y en parte en la región esto se volvió algo un poco artesanal, pero que funciona muy bien, ¿cierto? Porque al fin y al cabo mi gran propósito aquí es generar un canal por donde pueda circular el flujo de aire, tener la menor restricción posible, no tener fugas, es importante, por eso en cada una de estas uniones casi siempre se ponen siliconas o en su defecto empaques de caucho, bueno, muchas otras cosas, y que pueda ser transportado fácilmente, que es una de las grandes ventajas. Yo transporto esto en un camión, tramo por tramo, y después llego e instalo. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a poder entender por qué, por ejemplo, este tramo es más pequeño que el principal, por qué se ponen este tipo de configuraciones, cuánto representa esto en caída de presión versus un codo liso como este. Bueno, hay varias cosas que tenemos que hablar más adelante, pero desde los conceptos generales esto es lo que hay que tener en cuenta aquí, chicos. Bueno, vamos a la siguiente.
Hay otros tipos de ductos, ¿cierto?, que son usados ampliamente en minería, son muchísimo más caros, ¿cierto? No son modulares en la mayoría de los casos, pueden ser 50% modulares. O sea, un flexible de estos me sirve para 1000 aplicaciones, sí, pero toda vez que lo cortaste, hacerle una unión a un flexible es bastante difícil. Entonces, este tipo de componentes de ductos con estos plenum, estas cajas, suelen ser muchísimo más costosas, voluminosas y poco modulares en comparación a los ductos metálicos de acero inoxidable o de acero galvanizado, dependiendo de la aplicación, ¿cierto? Entonces, las eficiencias no son tan buenas. Estas mismas rugosidades están tanto en el interior como en el exterior. Y cualquier rugosidad, recuerden chicos, por simples principios de dinámica de fluidos, son puntos de generación de turbulencia que el fenómeno general que van a resultar es en una mayor caída de presión, ¿cierto? Entonces, por más construcciones que tengan, esto es menos eficiente, sin decir que no sirve, pues, ¿cierto? En minería, en túneles, en un montón de aplicaciones se tienen que usar este tipo de soluciones, pero van a requerir, pues, demandan un ventilador muchísimo más potente por obvias razones. Este, por ejemplo, lo quiero traer a colación. Eso es un ducto flexible que además tiene aislamiento. Entonces, este mismo aislamiento se consiguen en este tipo de ductos cuando usted le dice al señor que lo construye que son para aire acondicionado. Entonces, cuando son para aire acondicionado, es lo que hace, además de la construcción del metal, es recubrirlo en fibras de vidrio, en lanas de roca. Hay muchas en foil, bueno, hay muchos materiales aislantes. Este es el aislante de un flexible y es muy probable de que aquí pasen materiales a muy baja temperatura, perdón, aire a muy baja temperatura, que no quiero que esa baja temperatura se pierda a lo largo del ducto. Entonces, puede simplificar mucho el ensamble, como les digo, porque al ser flexible yo voy de mi punto A a mi punto B mucho más fácil, pero más adelante trasladarlo a otro punto puede ser más complicado porque ya la longitud total no te da, o bueno, en temas de costos, algunos de estos pueden ser más baratos que este tipo de ductería, pero en temas de costo-beneficio, pues esta es una solución mucho más profesional, con mayor vida útil y con mayor aplicación industrial, llamémoslo así. Otro componente que quiero rescatar de esto es que estas quizás no son las mejores soluciones para sacar partículas, a menos partículas sólidas, me refiero a eso, hollines, carbones, ese tipo de cosas, aunque los hay. O sea, la mayor cantidad de extractores de acerrín usan ductos flexibles, pero por ejemplo, si vas a sacar acerrín constantemente desde una zona de producción de acerrín, por ejemplo, una mesa de pulido de madera, hasta otra habitación en donde constantemente se va a recoger el acerrín, pues no, esto no es la mejor solución. Si esto se te tapa, te tiras en el sistema y hacerle mantenimiento a una cosa de estas es muy difícil. O sea, muchas veces no sabes dónde está bloqueado y vas a tener que quitar todo el tramo, mientras que acá, pues, pongo registros. Registros son este tipo de cosas, pues. Pongo registros, pongo inspecciones, pongo puntos donde yo pueda ir y mirar si el tema está bien, y esto es más indicado al tema de partículas, de yo transportar partículas acá. Obviamente tienen que tener muy buenos ventiladores si yo quiero mover partículas. ¿Qué otro tema tengo aquí que quiera rescatar del tema? No, yo creo que esos son como los principales. Aquí les quiero mostrar una serie de accesorios que van a poder encontrar en ductos, de tal manera que entiendan como cuál es el propósito, y en esta diapositiva mostramos muy bien todo lo que se puede encontrar. Entonces, partiendo de la mitad, ¿cierto? Este es un sistema que es de placas. Este cajón, por ejemplo, es un intercambiador de calor, en donde, para que tengan claro el flujo, yo tengo un sistema que está pintado por esta raya o estas flechas rojas, y este es un circuito, digamos, de aire caliente, mientras que aquí hay un circuito de aire frío. Y pues mi propósito partiendo del intercambiador es enfriar el aire caliente, o en su defecto calentar el aire frío. Ahí no me voy pues como a centrar,
Pero hablemos del circuito en donde está el aire frío. Listo, empecemos por acá. Entonces, en las entradas de los ductos, ¿cierto? O de cierto grupo de ductos, ¿cierto? Porque yo puedo tener un grupo de ductos dentro de una habitación, otro en otra habitación y que los dos se comuniquen a un ducto gigante principal que va por toda la empresa. Quiero que ese sea como mi propósito. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, mi requerimiento de flujo en la habitación 1 es diferente a la habitación 2. ¿Se acuerdan de la fotico esta de un damper, ventilador con controlador de velocidad? Este es el caso de un controlador de aire o una manejadora de aire, ¿cierto? No llamémosle manejadora, digámosle mejor un controlador de flujo. Eso es un damper. Rejillas que pueden ser operadas manual o electrónicamente, de tal manera que cambio el área transversal de la entrada al aire y por ende pues voy a gobernar el flujo de lo que está circulando por aquí, ¿cierto? ¿A través de qué? De ampliar o reducir el área. Tengo un tramo liso, ¿cierto? Que es este de acá. Espérate que creo que cuando hago zoom no puedo usar el puntero. Qué pena les pregunto. Ustedes ven la manito, ¿cierto? La misma manito que yo tengo como cursor. Sí. Ah, bueno, bueno, es que tenía la duda de cuando uno presenta pantalla, muchas veces se pierde el cursor, pero bueno. Entonces, listo. Un tramo recto, sencillo, ¿cierto? Que simplemente tiene una particularidad de conectar una con otra cosa. Podemos tener cajones de filtros de bolsas o filtros o paneles de filtro. Bueno, hay diferentes elementos de filtración, los vamos a tratar de abarcar la próxima clase o en su defecto la siguiente a esa, porque hay mucho que hablar. Hay tramos que pueden ser simplemente filtros, en donde yo pongo paneles para que el aire se limpie ahí, puedo poner carbón activado si quiero eliminar olores, tengo muchas soluciones. Y este tipo de tramos suelen tener estas rejillas porque, claro, yo tengo que constantemente hacerle mantenimiento a ese tipo de cosas. Entonces, también hay como para que se den cuenta de que cuando se vayan a hacer un sistema de ductos en Barrio Triste y le diga al señor que le construya a usted el plano que usted lleve y usted está diseñando un cajón de filtros, pues por lo menos acceda al filtro para poder limpiarlo, si no esto se le obstruye y después tiene que bajar todo el tramo completo. Entonces casi todos tienen registros y puertas o ventanillas donde yo extraigo los filtros, los limpio, los vuelvo y los monto dentro de la rutina de mantenimiento. ¿Listo? Cajones de intercambio de calor, esto no me voy a concentrar, hay miles de soluciones que pueden ser a medida o comerciales, pero como tal, este cajón simplemente conecta dos flujos de aire y tendrá unas placas, unos tubos, no me voy a centrar ahí, unos canales tipo radiador, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Aquí simplemente es un cajón con áreas internas que transfieren calor. Tengo un tramo, mire ese tramo conector entre el cajón de filtros y el intercambiador. Ahí hay un tramo conector que hace el mismo propósito que un tramo recto, solo que al cambiar de dirección el flujo, pues más adelante vamos a ver que esto es una restricción al flujo diferente a un tramo recto. Ya después sabremos cómo hacerlo. Ventilador radial. Aquí en un cajón vienen modulares también, usted los compra listos para ser instalados en ductería. Mire, por ejemplo, esta zona aquí, un empaque, y en todos los tramos suelen haber empaques para garantizar esa hermeticidad. Si hay entradas o salidas de aire, recuerden lo que vimos ahora, la presión estática es mayor a la dinámica. Si hay fugas en las juntas, por ahí se fuga y pierde mucha eficiencia el sistema. Entonces, el gran beneficio, la gran ventaja de un sistema de estos bien calculado, en el papel, en la realidad, se logra es con muy buen aislamiento, con muy buena hermeticidad. Entonces, miren, por ejemplo, este ventilador puesto acá, donde simplemente hace que el flujo en toda esta región se dé en succión y da una descarga a una controladora que también puede ser electrónica o manualmente y tiene exactamente el mismo propósito que el accesorio a la entrada. Entonces puede estar a la entrada o a la salida, puede estar en ambos si yo quiero, por ejemplo, tener dos tipos de regulaciones diferentes. Bueno, hay varias posibilidades
Todo es en función del punto de operación, chicos. Ya sabemos que es un punto de operación de un ventilador, cómo es el punto de operación de un sistema, y estos aparaticos son los que nos van a permitir hacer eso. ¿Listo? Por este lado del flujo de aire caliente que rescato, entonces tienen, por la entrada, empecemos por la entrada, no hay manejadoras, perdón, no hay dampers, pero sí hay un silenciador. Esto es un baffle, se le conoce como baffles, y, son canales. Me gustaría resaltar esta forma. Voy a pasarme aquí me importa mucho que lo vean. Voy a ver si puedo, porque estoy aquí. Solamente voy a hacer un pequeño dibujo acá porque no tengo como fotos de cómo es por dentro, pero quiero que se lo imaginen. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de este cajón? Yo tengo este tipo de configuración. Entonces, yo sé que lo estoy mostrando desde arriba, pero ¿qué estoy haciendo? Cuando el ventilador está muy cerca, digamos, de la región de admisión, estas admisiones o descargas pueden generar mucho ruido al ambiente. Entonces, estos baffles son simplemente canales que obligan que el aire tenga que hacer este camino, por ejemplo, ¿cierto? O hay de diferentes configuraciones, pues ¿cómo es que son? Son como así, y el ducto se termina ampliando aquí. Bueno, es como algo así. Y el aire, lo mismo, el aire simplemente lo obligo a que tenga que hacer un camino, y este tipo de cosas reducen mucho el ruido. Listo, es solo de manera esquemática, pues ya trataré de mostrarles bien esto cómo es por dentro, pero se consiguen en los catálogos y son simplemente para reducción de ruido. Que es que eso me hace el flujo laminar, que no, eso no es que te oriente muy bien pues los temas de flujo, pero es más que todo para reducción de ruido. Entonces, silenciadores, eh, también a veces se conocen como baffles, pero son simplemente canales internos. Este es un filtro de panel. Este es uno habitual de filtro de tipo bolsa. Aquí van paneles, pero es lo mismo, tiene su puerta para hacer el mantenimiento. Uniones, no me voy a concentrar ahí. También conseguimos, por ejemplo, un calentador de agua. Entonces, en este calentador de agua estamos aprovechando ese aire caliente que está fluyendo por aquí de algún proceso industrial, por ejemplo, y yo al ducto simplemente le pongo un tramo que es intercambiador de calor con agua, en donde el agua entra, no sé si alcanzan a ver aquí dos tubitos pequeños, tiene su entrada y su salida, y el aire caliente pasa por ahí y me calienta el agua, y ese calor lo voy a aprovechar para otro proceso. Entonces, de temas de ventilación, yo puedo aprovechar e instalar ese tipo de cosas. O puedo enfriarlo, ¿cierto? En donde que sea lo contrario, pues donde yo estoy haciendo pasar aire caliente y estoy haciendo que pase agua fría a través del circuito, y por ende pues el aire se me va a enfriar porque así es que lo necesite. Entonces, calentamientos o enfriamientos los vamos a poder lograr aquí. Ventiladores centrífugos, aquí era un ventilador radial, un centrífugo aquí. El tema de ventiladores, ustedes saben que lo consiguen en diferentes configuraciones y únicamente va a obedecer a su necesidad de caudal y presión. Y por último, pues una descarga que puede ser también tipo rejilla, si quiero poner una rejilla para que el aire vaya a diferentes lugares o siga su camino. Pues realmente aquí en esto rescaté muchos de los accesorios que vamos a poder hablar en sistemas de ventilación, perdón, como con todas esas recomendaciones que normalmente se tienen que tener, y ya vamos a empezar a ver qué implica adentrarnos en cada uno de estos dispositivos. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿por qué el tema de impulsión y extracción es muy importante que lo tengan en cuenta? Es porque un sistema que usted diseña para impulsión de aire o para ventilación positiva hacia un recinto no le va a servir
como extractor, si usted va y dice, venga, es que voy a invertir el sentido de giro del ventilador para que ya no empuje y me eche aire fresco, sino que me extraiga. Hay que hacer muchísimos cambios para que esa transición se dé. Y tiene que ver principalmente con esto. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, solo voy aquí a poner un ejemplo, el ventilador succiona de esta región y lo impulsa aquí. Miren lo que pasa con un ventilador y con un área de impulsión de aire. Si ustedes tienen, y ya lo habíamos visto, cualquier chorro de aire que salga por una rejilla tiene una longitud de impulsión muchísimo más larga que la región de extracción. Entonces, si este es el diámetro D, puede llegar hasta 30 veces el diámetro. Y si aquí era 10 metros por segundo, perdón, si aquí era 20 metros por segundo, usted aquí está teniendo 2 metros por segundo. Y esa caída de velocidad se va dando por la expansión que el aire tiene que tener de manera natural porque está saliendo de aquí a mayor presión. Entonces esa expansión es natural y por ende pierde velocidad. Pero yo digo es el alcance, mira hasta dónde puede llegar el chorro de aire. Entonces, si su ventilación es en una habitación de hotel, en donde tú pones ahí, ¿qué va a decir? Una rejilla pequeña, en donde ese es el aire acondicionado de la habitación y tú, cuando prendes el aire acondicionado de tu habitación de hotel, lo único que estás haciendo es abriendo una rejilla, abriendo la rejilla de tu habitación, porque el ventilador general del sistema de ventilación es el mismo, todo está en el techo del hotel. Y tú cuando le das 20 grados simplemente estás abriendo la rejilla en cierto porcentaje de apertura. Quiero 26 grados, lo estás cerrando. Quiero tal, lo estás cerrando. Y tienes maneras en algunos casos, de controlar la velocidad, pero bueno, no me voy a centrar en esa parte. Quiero concentrarme en la que es impulsión y ventilación. Volviéndole al ejemplo del hotel, la rejilla en la pared que me ventila aire acondicionado. Hay una emergencia en su habitación y hay un incendio o hay una gran generación de humos. Yo voy y prendo el ventilador al revés para que me saque ese aire caliente de la habitación. No estás haciendo prácticamente nada. Puede que favorezca muy poco, pero no estás haciendo absolutamente nada. Además, porque la habitación está cerrada, es hermética, las ventanas no abren en la mayoría de los casos, pues. Entonces, si no hay por dónde entre el aire, no hay por dónde salga aquí. ¿Listo? Entonces, quizás no es la mejor solución, pero les pongo el ejemplo solo para que vean qué está pasando. Entonces, dentro de la succión de los ventiladores o de los ductos, en este caso, si está muy alejado, son regiones muy cercanas a la zona de succión. De ahí que yo tenga que utilizar campanas u otros accesorios para incrementar esa área de succión, pero no quiere decir que una pequeña boquilla me va a sacar una gran cantidad de humo que esté disipada en esta región de acá, por poner un ejemplo. Aquí solamente quiero traer a colación de que incluso en este mismo circuito que yo les digo, donde tengo 20 metros por segundo de velocidad en el ducto y esos 20 metros por segundo salen de aquí disparados, pierden velocidad y llegan hasta aquí, en la succión no pasa eso. Si yo estoy parado aquí a 30 veces el diámetro, yo no siento que hay una velocidad de captura, yo no siento que estoy siendo atraído hasta la captación. Y si yo pongo, por ejemplo, no sé, un generador de vapor aquí, usted ve que ese vapor se dispersa en toda esta región y que al momento en que se va dispersando y va llegando aquí, ahí sí notas un arrastre evidente hacia la toma, pero en la región de por aquí va a estar tranquilita, no va a sentir que esta captación va a tener efecto. Entonces estas zonas de captación, como les digo chicos, son muy pequeñas y ya vamos a ver cómo es que se interpretan este tipo de cosas. Entonces, esto es un esquema de más o menos cómo es la velocidad y las regiones donde la velocidad es constante, como para que tengan idea más o menos del mapa tridimensional que pasa aquí. Si esto es un conducto donde está entrando aire, hay líneas de corriente que se generan incluso en la zona lateral del ducto. Y esto es natural de todos los ductos que no tengan o que tengan, digamos, una toma lisa y rectangular como esta. Hay una zona en donde el siempre arrastre y es porque es diferencia de presión. En esta región aquí cercana a la toma hay una velocidad mucho más alta que la de aquí, por ende hay una
como una recirculación, llamémoslo así, en este sector, que hace que se generen líneas de flujo hacia el interior de la captación. Pero miren, entonces, si mi velocidad, digamos acá, es 100%, ese 100% de la velocidad en el ducto solo se va a poder sentir en una región muy cercana a la boca, ¿cierto? Muy cercana. Tan pronto me voy alejando, cae 30, aquí cayó 40, aquí cayó 70, aquí cayó 85 y aquí cayó casi 93%. Entonces la velocidad aquí es muy baja respecto a la velocidad en el ducto. Y estas zonas son las que experimentalmente usted puede ir e identificar. Si tú tienes acá 10 metros por segundo y aquí ya tienes 0.75 metros por 0.075 metros por segundo, vas a tener ese mismo valor aquí, 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 aquí y aquí. Y lo mismo en estas regiones, se vuelve como un mapa de capas, pues no sé cómo llamarlo más específicamente, pero creo que está claro que toda esta región y estas líneas van a tener la misma velocidad hacia adentro. ¿Listo? Esto no son líneas de flujo, son simplemente perfiles de velocidad. ¿Listo? Entonces, siguiendo con el tema, distancia a la boca de aspiración. Si tengo, eso es porcentaje de la longitud. Si esta es mi longitud W, hasta aquí tengo 120 W. Miren que acá son regiones muy, muy bajas en velocidad y son solamente regiones cercanas. Si esto es W, miren que ese mismo W aquí cabe 2 o 3 veces y va a ser muy poco lo que va a poder extraer de zonas lejanas. Entonces esos son más o menos como los mapas que se pueden dar. Si tengo una boca, llamémosla pequeña, ¿cierto? Esto es, a ver cómo les hago aquí la interpretación. Este rectángulo aquí es el ducto, o medio ducto, llamémoslo así, falta el medio ducto hacia abajo, como lo tenemos acá. Piensen que las imágenes de la derecha es de la mitad hacia arriba, ¿sí? Cuando yo incremento el diámetro del ducto, que es lo que está pasando aquí, yo no estoy haciendo que se extraigan partículas de más lejos, no. Yo simplemente estoy ampliando horizontalmente mi captación. Entonces, ese es el principal propósito de las campanas, abarcar área horizontal, pero no distancia longitudinal. Una campana más grande no quiere decir que yo voy a poder sacar material de más lejos. Listo, yo creo que ese es el concepto más importante que quiero que se lleven de lo que tiene que ver con extracción. Mayor área es mayor área, no mayor longitud. Listo. Entonces, eso es lo que pasa en las campanas, chicos, y es como entendamos muy bien cómo son esos flujos en la captación. Entonces, visto ya, digamos, tridimensionalmente, eso pasa en una campana, por ejemplo, dispuesta sobre una mesa. Yo voy a tener una afectación también longitudinal como transversalmente, ¿cierto? En los dos sentidos. Hay líneas de flujo que salen desde aquí y se meten allá, como hay de los laterales y se meten acá. Entonces es un mapa tridimensional, chicos, de lo que pasa en una campana, no es solamente en 2D, pero para que tengan efecto de que las regiones cercanas a la campana va a haber unas regiones donde por más grande que la ponga no va a arrastrar más desde ese punto. Entonces la altura a la cual está instalada una campana es supremamente crítica para lograr que sea supremamente efectiva o no, que sea muy efectiva o no para mi aplicación, es bastante importante. Listo, sin decir que, uy, ¿qué pasó acá? Nunca lo había, listo. Entonces, no me sabía esa, puedo ir a otra diapositiva rápido haciendo esto. No me la sabía, chicos. Bueno, aprendemos cositas por error. Entonces, chicos, ¿qué quiero como enseñarles acá? Cuando yo quiero ganar potencia longitudinal, ¿yo qué hago? Yo le pongo pantallas deflectoras a la campana. Una pantalla deflectora lo que hace es que evita que estas zonas de flujo, digamos en las partes posteriores que se dan, no se presenten y concentre todo el poder de aspiración en una región un poquito más cercana a la captación. Entonces, poner este tipo de baffles o de pantallas deflectoras me va a permitir ampliar un poquito esa longitud, pero la mayor ganancia la tengo es acá. Mire que ya las líneas de 30, 60 grados ya tienen mayor grados, no, porcentaje, perdón, ya tienen un área de acción un poco más grande. Entonces estas pantallas reflectoras me ayudan a concentrar mejor
la captación y no tener tanto flujo, pues digamos, llamémoslo flujo intruso de estas regiones de por aquí y se concentre más en el flujo real y útil que yo necesito de esta región de captación. Entonces, las pantallas deflectoras son uno de los accesorios más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar decisiones de diseño. Listo. Yo puedo tener captación directa o captación indirecta, sin hablar de que la indirecta sea mala. ¿Recuerdan cuando les hablé de ventilación general en un ejemplo parecido a este de aquí a la derecha, en donde mi entrada de aire estaba en una habitación grande por la izquierda y esas líneas de flujo se metían aquí y se sacaban de la habitación? Pues este ventilador en este caso está renovando, llamémoslo indirecta, estaba renovando también el aire del recinto. Pero captación directa, para que tengan claro aquí, es poner la campana o poner la captación lo más cerca del contaminante posible, porque el gran propósito de la captación es poder contener ese contaminante. Entonces, en captación directa vamos a hablar de poner campanas justo al lado de los tanques que generen el contaminante para que todas esas partículas se vayan allá y no se dispersen en el ambiente. Este ejemplo que les puse ahora aquí es captación directa, ¿cierto? ¿Cómo lo aprendimos? Vamos por aquí. Las cabinas de pintura es un encerramiento que hace que todo el flujo de aire vaya de afuera hacia adentro y los filtros que se ponen aquí para atrapar las partículas de pintura queden exactamente ahí y no en el piso, en las paredes o en el ambiente, ¿cierto? Entonces, captación directa va a ser eso. Estos aparaticos los hemos visto recientemente mucho en las noticias, donde procesan muestras COVID y demás. Todas esas mesas de laboratorio especiales tienen esta configuración, tienen un ventilador en la parte superior conectado a un ducto que no descarga en el recinto, sino que descarga siempre en aparatos de filtración, en zonas de desinfección, y es muy seguro de usar. Las personas que ustedes ven trabajando ahí, no hablando en el caso COVID particularmente, pero sí en laboratorios de virus, de hongos, de otro tipo de cosas, no necesitan ni siquiera usar protección respiratoria, porque el 100% de estas campanas, el flujo pasa por la superficie de trabajo y es extraída hacia arriba. Y estos aparatos tienen mecanismos de seguridad que hace que siempre esté extrayendo hasta que usted pueda cerrar 100% la abertura. Y estos encerramientos son herméticos, entonces realmente son cabinas costosas que valen más por eso, por ese componente o esa característica de seguridad biológica que por el funcionamiento del ventilador en sí. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces las personas que trabajan en cabinas de este tipo no tienen o no necesitan mayor protección, porque el aparato así se los asegura, llamémoslo así, les garantiza esa seguridad. Pero es captación directa. Yo estoy haciendo que todo mi contaminante, mi peligrosidad quede acumulada aquí y yo la lleve al ventilador y la lleve finalmente a regiones más seguras. Cabinas con filtros especiales, zonas de lavado de gases. Bueno, yo puedo hacer mucho con estos gases de aquí. Yo creo que no cabe o no estoy redundando si vuelvo y les digo que los materiales de los ductos, los materiales de los ventiladores, los materiales que ustedes usen para construir esto, pues tienen que ser compatibles de alguna manera con lo que estamos teniendo acá. Si son condensados de agua, si son vapores de agua lo que yo estoy sacando, es muy probable que eso se condense en el ducto y tenga que poner regiones que recolecten esa agua. Ah, que es que yo estoy sacando vapores ácidos. Si eso reacciona con el metal de los ductos, pues la cagaste literalmente, ¿cierto? O sea, vas a tirarte en el ducto en muy poco tiempo. Entonces, mire que todos esos criterios de diseño, chicos, pues yo siempre he sido insistente y sin decir pues que tenemos que seleccionar un material para una aplicación. Eso es ciencia de materiales básica que muchos de nosotros como mecánicos conocemos y sabemos qué sirve para la corrosión y qué no sirve para la corrosión. Pero son principios básicos pues que ustedes tienen que tener. Bueno, no me voy a concentrar más en esto. Entonces, en el tema de campanas, vamos a hablar muy bien del tema de captación.
Hay dos grandes mundos aquí y es o la campana me define el caudal o yo defino el caudal para el sistema, ¿cierto? Cuando yo uso una de estas campanas que vemos acá, como hay muchas en los catálogos, ellos ponen de acuerdo a la cantidad, llamémosla así, las características geométricas de la campana, el caudal va a ser el resultado de una fórmula que ya les voy a decir de qué depende, y siempre hay un parámetro de diseño, siempre hay un parámetro de diseño. Hablemos, por ejemplo, de esta primera campana, se llama una ranura, se usan en múltiples aplicaciones. Yo si esta ranura la pongo a... todo se habla de que el caudal tiene que estar en función de una distancia de captación. Entonces mi distancia X es desde el punto de captación hasta la boca de la campana. L en este caso es esta dimensión de aquí ancha y W es esta angosta que se ve de aquí y bueno, ya se conecta con el ducto. Entonces, para campanas de este tipo de ranura, en donde W sobre L es menor o igual a 0.2, o sea, son ranuras, llamémoslas rectangulares, notables, pequeñas en ancho, pero largas en longitud, cumplen este tipo de condiciones. El caudal es 3.75, L, ya sabemos que es L, sabemos que es X, que es la distancia, y esta B sub C significa velocidad de captación. Esto es un parámetro de entrada, de diseño, que va a depender de otros factores y ahorita se los voy a mostrar en una tabla. Pero miren que en este caso W aquí no se mete para nada, o sea, el W es pequeño, el L es grande y va a estar principalmente dominado por cuán largo sea esa ranura. En el caso de ranura con pestaña, que ya la habíamos conocido, que esta pestaña es una restricción al flujo, pues el caudal va a ser menor por efecto de la pestaña y es 2.78 L por B sub C por X. Listo. Si la campana es rectangular, ya ese B por L es mayor a 0.2 o puede ser una campana circular, un tubo circular, donde se dan este tipo de cosas. En la circular, pues no vamos a tener W por L, sino que vamos a tener un diámetro y la fórmula es diferente, pero hablemos de campanas así, como las vamos viendo acá, rectangular. El caudal también depende de esa velocidad de captación, de la distancia y de ese W y ese L, ¿cierto? Si es cuadrada, llamémosla mejor con pestaña, también va a ser menor el caudal, va a depender de los mismos valores de velocidad de captación y demás. Y como esta vamos a encontrar en los manuales de ventilación múltiples diseños, fórmulas hay hasta para tirar para el techo, pero trataré de traerles todas esas tablas muy detalladas de los casos particulares para que ustedes tengan como esa noción de qué van a encontrar en la literatura. Esto es básico de las campanas de uso principal en la industria. También hablamos de cabinas, una cabina grande como la de pintura que tiene un ancho y un alto. El caudal, aquí es bastante sencillo, es cuánto es esa área de captación, W por H, por esa velocidad de entrada que yo necesito para poder evacuar esos solventes, esas partículas de pintura suspendidas en el aire, y el caudal va a depender de esos valores. Campanas suspendidas, ampliamente usadas en la industria para múltiples propósitos, en tanques, en muchas cosas. 1.4 veces la velocidad de captación por el perímetro de la campana, por la distancia X. Después vamos a ver cómo se diseñan bajo el estándar estas campanas. Campanas con dos ranuras, también tenemos su fórmula. Campanas con dos ranuras y pestañas, también tenemos su fórmula. Todo, miren que lo que hemos visto hasta acá depende también del ancho, el largo y la distancia al punto de captación. Yo me paso por aquí que me van a ver cómo me paso. Ahí, me pasé. Ahí, cuéntenme. Profe, Diego. entonces esas campanas con esas ranuras ganamos, o sea, perdemos caudal, pero ganamos distancia de captación. Exacto, o sea, las ranuras tienen muy buena velocidad de captación y una velocidad de captación, llamémoslo, voy a corregir algo, dije velocidad de captación, la velocidad de captación es un parámetro de entrada que tú tienes que poner, lo que vamos a ganar es como arrastre, llamémoslo así, tiene muy buen arrastre en las regiones cercanas
por fenómeno, que la hice por el fenómeno de, voy a devolverme aquí. Lo que descubrí es que cuando estás en presentación, si le das control y devuelves la ruedita del mouse, se te muestran todas y puedes ir a alguna en particular de estas. Entonces mire que lo que estamos ganando en la ranura. Usted en la ranura está ganando mucha longitud, que si lo hablamos mejor así, si es muy larga la ranura, pero muy angosta, tú estás perdiendo de alguna manera, o estás ganando mejor que estos valores de 190 sean más, ¿cómo se dice? Un poquito más alejados de la captación. Entonces yo creo que tengo ahorita un mapa de cómo son los flujos en una ranura, creo que la tengo en otra diapositiva más adelante, pero tú estás ganando que la región que está cercana a la captación tenga velocidades o vectores de entrada muy altos. Pero la velocidad de captación como concepto de la fórmula que mencioné hace un momento es un parámetro de entrada de diseño que ya les voy a mostrar a continuación también. Entonces no sé si desde ahí te quede claro, incluso la fórmula lo muestra, pues mire que estamos hablando de que ese caudal, si yo lo pienso en una aplicación donde el X es constante, en comparación a esta o a esta, pues va a ser mucho mayor la ranura. Profe, pues, es justo en la diapositiva anterior. O sea, entonces, esa campana con pestaña gano más distancia de captación, ¿cierto? O sea, pues va a alcanzar, puede lograr extraer más aire pues, más De la alejado de la región campana. cercana a la boca. Piénselo Ah, de esta manera. El caudal aquí como resultado matemático va a dar menor, pero usted ¿dónde está teniendo ese caudal concentrado? Aquí. Aquí es donde usted necesita el caudal. No necesitas caudales parásitos como estos de acá. Entonces el caudal da más grande es porque el arrastre que está teniendo la campana como total es el producto de todo lo que está recogiendo alrededor, incluso de zonas por encima de la campana. La ranura evita que esa zona se forme y el caudal es menor, pero es mucho más efectivo para la región donde esté la ranura. O sea, no pensemos que entonces, que el ventilador entonces para esta ranura va a ser mayor para este. No, lo que tienes que pensar es que cuando uses ranuras con pestañas, vas a necesitar un ventilador de menos caudal para hacer el mismo trabajo. Yo creo que así lo podemos entender más fácil. Si yo quiero sacar el contaminante desde esta longitud X hasta la boca, en esta configuración van a necesitar más caudal para hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ese es como el concepto, creería que queda mejor explicado así, no sé si estemos de acuerdo, Diego. listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Profe, está silenciado. Qué pena, no les estaba diciendo que que me extendí un poquito en esta última explicación, quería como dar un pause a las 1:30, que vamos a tomar un cafecito y volvemos en un momentico, ¿qué? 9:45, 10:10, realmente nos falta poco. Nos vemos a las 10:10, chicos. Dale, voy a pausar aquí esto entonces. Si alguno quiere